infancia yo recuerdo cuando sacaron a mi padre de casa, que yo lo vi, eran las 11 de la noche, nunca se me olvidó la fecha, y sacaron al rastro de casa. Dieron una paliza allí delante de mi madre quiso impedir que lo llevaran, y de un empujón tiraron a medio casa, y marcharon con él. Pero yo, la sorpresa mía es que yo no sabía que habían agarrado a los otros dos tíos míos también. Porque el franquismo era capaz de hacer cualquier horror con la gente. Porque hay miles de muertos por ahí en fosas comunes, miles, que no se sabe. Una vez a mi madre trajeron hasta el cuartel, hasta aquí, hasta Tuilla. Y yo vine tras de mi madre y de los guardias, ¿a dónde vas, mamá? ¿A dónde vas? Llorando sin parar. Y metieronla en el cuartel, tuviéronla una noche, pero yo sentada al lado del cuartel. Y cortaron el pelo, raparon el pelo. Porque yo desde que vi que llevaron a mi padre y que no lo vi más, yo ya los odié para siempre y sigo odiándolos. Para mí, lo sentí como, desde luego, la destrucción de nuestro pueblo. Mis padres lo que saben es que a ellos los van a matar, porque en ese momento hasta incluso eliminaron a toda la familia, ¿no? Y los veíamos a través de una alambrada como si fuese en un campo de concentración. En la clandestinidad, coño, pues fíjate tú, que tenías la policía detrás de ti constantemente. Tuvimos lo menos 10 años que entraban en casa a cualquier hora los guardias y tirábamos la puerta, daban una patada y el que cogían pegaban y el que no debajo la cama y así fue. Y eso que yo andaba con pistola, Yo iba al baile de la tejera y llevaba pistola. Que nunca tuve miedo, yo siempre tuve miedo de esta gente, pero miedo no, hay que saber diferenciar el miedo del odio. Abro la ventanilla y entonces uno con la pistola, así, con la pistola ahí, aquí en la sien. Y para porque te disparamos. Yo les dije, digo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Aquí vamos a bajar a la cuadra y luego salimos tirando tiros y salvamos y no, pues eso. Y dije, mira, traía la navaja para matarte. Y entonces yo, mira, tengo la navaja aquí abierta, no llega más que agarrar y pumba, me queda en el hígado ya. Trabajamos 8 horas picando y conseguimos ir a la jornada de 7 horas, a base ya de conflictos. Allí fue cuando fue la lucha grande con la Guardia Civil. Peñazo va y Peñazo bien, venga, pim, pam. Y después cantamos en el patio de la Internacional. Era el día 1 de mayo, la Internacional en el patio. Estábamos presos, ¿qué más da? ¿Qué hemos ido a hacer? Oye, Sama, tenemos sometidos a una vigilancia. Me cago en Dios. Tenemos que presentarnos allí. Y yo tenía que presentarme cada 15 días. Si no vine primero, a 15 días a presentarme. Hacia las 3 o 4 de la tarde, presentarte y si os parecía soltarte, si no, para Oviedo y a dormir allá en el calabozo. Hicimos una labor las mujeres en aquel momento que si no hubiera sido por las mujeres no se hubiese logrado lo que se logró. Las mujeres cuando iban a que la gente no entrara, los esquiroles no entraran, pues arrancaron los tendales, era donde se tendía la ropa, postes para poner una cuerda y tender, pues con los tendales en la mano por si había gresca contra si había oposición por parte de los esquiroles. Y mi madre y otras mujeres poníanse a la puerta de los pozos, en las salidas donde salían los mineros, y los mineros sabían que allí estaban las mujeres de los presos y que había que darles algo. Estaba un guardia en casa de descanso y yo, como venía mi hombre detrás, yo digo, si tocas a mi hombre, fíjate bien lo que te digo, te saco los ojos ahora mismo. Pero madre, las batallas que tenemos. Otro día cuando fuimos, acuérdate, cuando fuimos a repartir la propaganda. Y estaba la máquina arriba en casa y venían la policía a buscarlo y ellos arriba haciendo la propaganda. Pero yo tenía una canción ya destinada para cantar aquella canción cuando iba a venir la policía. Cuando venía la policía dejaban de funcionar la máquina. Sí me acuerdo que un capitán de la policía o de la Guardia Civil pegó una hostia y lanzóse a él y dijo, tú pegues una hostia a una mujer porque es un cobarde, si no tuvieras ropa de militar, a ver cómo te arreglabas conmigo. O sea, morí de todo. Eran tías únicas, valientes, y en unos tiempos
súper difíciles que había que tenerlos bien puestos, para llevar a cabo ese tipo de acciones que llevaron estas mujeres. Mi padre estaba de manifestación. Mi madre salió con él. Ella se enfrentó con la policía. Siguieron dando y hasta que la tiraron del segundo piso abajo. Todavía puede ser que hicimos más que ellos todavía, que sufrimos más que ellos, porque ellos estaban ahí, pero nosotros teníamos doble. Porque nosotros teníamos la casa, teníamos los hijos y teníamos las cárceles que teníamos que ir allá ayudados. Y estábamos en la calle luchando por ellos y todo. Eso éramos las mujeres. De frente había un bar y allí estaban riéndose. No me pegaron un tiro en mi lado. Caguéme hasta la puta que los parió. Y la gente no lo recuerda eso, ni nada. La gente tenía miedo y sigue teniendo miedo todavía. Porque el franquismo tenemos todavía gobernando, Ahí hablan de democracia. ¿Por dónde está esa democracia? ¿Dónde existe la democracia? Aquí. ¿Cómo vas a perdonar tú a bandidos de eso, lo que hicieron? Me cago en Dios. Y me cago en Cristina Verde. Cuesta mucho, la lucha es muy dura. Y muy difícil, muy complicada. No me lo voy a olvidar. Estamos aquí y hemos hecho lo que nuestra conciencia nos permitió.